Punto 1. Lo que faltaba. Oye, hacíamos este recuerdo del segundo aniversario de la muerte del presidente Sebastián Piñera y estamos ya al teléfono con un cercano colaborador. Lo vamos a presentar en esa calidad, ¿no? Porque él fue ex subsecretario del Interior del presidente Piñera, a pesar de que hoy está en pivotes, o creo que está en pivotes, se lo vamos a preguntar. ¿Qué tal, Juan Francisco Gali? Bienvenido a Infinita. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Victoria, Paola? ¿Sigue de director ejecutivo en pivotes? Sigo de director ejecutivo en pivotes. O sea que sigue de alguna manera vinculado a lo público. Sí, bueno, uno tiene sus vocaciones y al final va trazando su trayectoria en lo público. Yo partí en el Estado hace mucho tiempo y he tenido entradas y salidas del Estado, así que siempre en lo público, sí. Juan Francisco, ¿cómo se recuerdan esos años trabajando codo a codo con el presidente en este aniversario? Yo creo que ahora mirando, en primer lugar, con mucha nostalgia, con mucho cariño por el presidente siempre. Además, la partida fue especialmente abrupta, ¿no es cierto? Claro. Y dramática, entonces... Y prematura, además. Así es. Y además estaba en un momento en que su familia por fin lo estaba disfrutando mucho, así que yo en primer lugar le mando muchos saludos a Cecilia, a su hijo y a sus nietos, que lo estaban disfrutando y justo en ese momento lamentablemente partió. Y después además su figura política también ha ido creciendo. Le tocaron dos gobiernos muy difíciles con mucha contingencia. Acuérdate del primero con el terremoto y el movimiento estudiantil. ¿Cómo olvidarlo? Y el segundo ni hablar. Claro, imagínate con estallido y después la pandemia del COVID-19. Así que creo que hoy día el recuerdo, y eso te muestran las encuestas, el recuerdo que tienen la gran mayoría de los chilenos del presidente Piñera es un recuerdo que lo enaltece. Y sin embargo, recordamos esos años del gobierno del presidente, sobre todo el segundo, ¿no? Con un opositor inesperado de alguna manera, ¿no? El hoy presidente electo, José Antonio Kast, fue opositor bastante, digamos, severo al gobierno del expresidente Piñera. Y sin embargo, bueno, mañana vamos a conocer los subsecretarios, ya hemos conocido a los ministros, y hay un sello del piñerismo, podríamos decir, en el equipo de Kast. ¿Cómo se vislumbra eso? Mira, es parte de lo que yo te decía antes. Yo creo que dos personas que fueron tenaces opositores al presidente Piñera, muchas veces con algunas declaraciones que yo consideraría injustas, fueron el presidente Boric cuando era diputado opositor y también lo fue José Antonio Kast cuando era un líder de la derecha que consideró, que se declaró opositor al gobierno del presidente Piñera. Pero yo me quedo con el último tiempo, el presidente Boric, ¿no es cierto? Especialmente después de ocurrido el accidente, el presidente Piñera tuvo palabras muy conceptuosas y quizás lo más valioso es cuando lo declara. Él dice que tiene la convicción de que el presidente Piñera fue un demócrata desde el primer minuto. De la primera hora, creo que fue la expresión literal, ¿verdad? Exactamente, de la primera hora. Y José Antonio Kast, hoy día mismo, si no me equivoco, él estaba leyendo algunas declaraciones, señala que ya se valora la figura política del presidente Piñera. Entonces, efectivamente la política tiene mucho ¿no es cierto?, de repente declaraciones altisonantes, pero yo me quedo con las palabras conceptuosas que han tenido ambos respecto al presidente Piñera. Estamos aquí conversando con Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior del presidente Sebastián Piñera, y quien obviamente aquí nos está acompañando para recordar lo que ha pasado con la memoria y también con lo que nosotros nos acordamos del presidente. ¿Qué rasgo cree usted que hoy en día se recuerda menos, pero que fue clave durante su gobierno? Así como para que nosotros, si no nos dimos cuenta, usted que lo conoció más y estuvo más cerca, nos pueda ahí recalcar qué es lo que nos faltó valorar más en ese momento. Mira, yo te diría lo que el presidente era una persona de una larga trayectoria política, entonces es difícil encontrar aspectos que no hayan sido conocidos por la ciudadanía de él, pero creo que conceptualizarlo siempre es oportuno. Yo creo que él hoy día, mirando hacia atrás, era una persona que formaba equipos. Si tú te fijáis, esto mismo que decía la Paola, de ahora se ven figuras vinculadas al presidente Piñera incorporándose
al gobierno de José Antonio Kast es porque él formaba servidores públicos, muchos de ellos probablemente, no sé si se considerarían parte del piñerismo, pero claramente se consideran parte de su formación pública asociada a Sebastián Piñera y a sus dos gobiernos. En segundo lugar, es una persona que le imprimió siempre al servicio público un sentido de urgencia, y eso era bien notorio, ¿eh? A veces demasiado notorio, pasaba apurado y era intenso en sus relaciones. Yo me acuerdo muchas bilaterales de una intensidad que a veces uno consideraba que era ojalá bajara un poquito el ritmo. A ver, Juan Francisco, espéreme, pero vamos a hablar las cosas como son. Está bien que no hay que hablar mal de las personas que han fallecido, no es mi afán por en ningún momento a hablar mal del presidente Piñera, pero digamos la verdad, muchas veces nos hablan de estas bilaterales haciendo retrospectiva, no haciendo recuerdo que eran tan intensas. ¿Qué significa intensa? Porque algunos fuera del micrófono dicen que eran como ir a un examen oral, que eran más que como que la palabra intensa quedara corta. ¿Es verdad que era realmente algo que quizá voy a exagerar, pero algunos incluso han dicho que como que esas reuniones daban un pequeño coso en el estómago, tipo prueba de universidad? Claro. A ver, mira, a mí me tocó estar en los dos gobiernos en distintos roles. Sí, sí. Entonces, en el primer gobierno yo era un asesor, entonces iba de comparsa, de arroz graneado a esas bilaterales, y esas bilaterales eran especialmente intensas, y cuando digo intensa era que el presidente era exigente y muchas veces los ministros salían reprobados en algunas de los exámenes. O sea, que es verdad que era examen la cuestión. Sí, y después me tocó como subsecretario. ¿Y eso cómo fue? Y mira, yo, en mi opinión, habiendo visto los dos gobiernos, creo que el presidente era un poquito menos drástico en el segundo gobierno, pero por ejemplo, yo tuve intensas bilaterales. Piensa que a mí me tocó estar en la Subsecretaría del Interior en el post-estallido y en la pandemia. Sí. Entonces el nivel de tensión que se vivía era altísimo, y esa tensión también se graficaba en un nivel de exigencia del presidente hacia sus ministros y sus subsecretarios que era muchas veces exigía estar con todos tus sentidos, la mejor preparación posible antes de una bilateral, y además asegurándote que no hubiera ni un solo error, ni siquiera un error ortográfico en la presentación que ibas a hacer, porque el presidente iba a aprovechar ese error para ponerte en duda y para realmente ver si es que la habías preparado con la exigencia que él tenía. Así que sí, eran verdaderos exámenes de grado, pero eso tiene que ver también con la exigencia que él le ponía al servicio público. Y a sí mismo, ¿no? Y también a sí mismo, de alguna manera. Absolutamente. O sea, era él generalmente traía las presentaciones que nos exigían enviar antes, las traía estudiadas y subrayadas, y eso también era gratificante porque uno veía que el esfuerzo que le había puesto a la exigencia a la intensidad, ¿no es cierto?, sí, era retribuido con una preocupación, una atención y una una concentración en el trabajo que teníamos que hacer. O sea, uno se sentía que realmente lo que estaba haciendo era muy importante, no solo para el presidente de la República, sino que para Chile. Y eso es, yo te diría, el principal incentivo, la satisfacción más grande que puede tener un servidor público es realmente considerar que lo que está haciendo está aportando un granito de arena o quizás algo más a hacer las transformaciones, las reformas, los cambios que Chile necesitaba en ese momento. Y el presidente en eso era muy bueno para hacerte sentir que realmente el trabajo de calidad, el trabajo pulcro y exigente era necesario para cumplirle a los chilenos. Hay un tema generacional, quizás, Juan Francisco Gali, yo pienso en el nivel de exigencia del presidente, esto de la falta de ortografía, o sea, realmente de querer las cosas bien hechas, así como subrayadamente bien hechas, que se extraña, porque más allá de que si el gobierno es de izquierda, de derecha, de centro, de aquí o de allá, bueno, la calidad insisto, por sobre la ideología, porque las cosas se pueden hacer mal en todos los credos, digamos, pero la calidad y la certeza de estar haciendo el mejor esfuerzo posible es algo que uno quisiera ver
digamos, transversalmente, ¿no? Más allá de la sana alternancia en el poder. ¿Se echó mucho de menos eso en este gobierno? Hay algunos que dicen que es lo que más se echó de menos. Sí, mira, yo ahí te diría, uno cumpliendo funciones públicas y el propio presidente Piñera, yo mismo, yo creo que todos cometemos errores y casi es una garantía que uno va a cometer errores cuando toma riesgo, cuando está responsable de algún cargo, particularmente en el Estado. Pero efectivamente, los errores que se cometen tienen que ser errores que no sean producto de la desidia o la negligencia, sino que producto de la exigencia y el riesgo que se toma. Y eso era la exigencia del presidente Piñera, tú tenés razón. O sea, cuando uno ve la exigencia del trabajo bien hecho, no era solamente una obsesión personal, sino que más bien porque el uso de los recursos públicos, el tiempo y cada minuto que pasaba y el Estado tenía que funcionar de la mejor manera posible, era porque ahí hay ciudadanos, hay chilenos que requieren del Estado para poder desarrollar sus proyectos de vida, y que si nosotros lo hacíamos mal, quiere decir que estábamos de alguna manera perjudicando a esas personas que confiaban en el Estado de Chile. Para ello, yo sí considero que probablemente en algunas fases del actual gobierno hubo claras muestras de no tener la misma diligencia en la realización de las cosas. Quizá el ejemplo más claro fue el episodio de los indultos, ¿no es cierto?, que fue toda una confusión que le costó el cargo a una ministra, pero que además terminamos que todavía no nos explicamos muy bien cómo algunos de los nombres que ni siquiera el presidente consideraba que debían estar dentro de los indultados aparecieron dentro del listado de... Y la casa de Allende, bueno, y los, claro. y los incendios, en fin. Pero, y si nos quedamos con por ejemplo, las últimas cosas que supimos del presidente Sebastián Piñera, como cuando el presidente Boric decía, los últimos días estuvimos conversando por los incendios de Valparaíso, y todo esto que pasó. ¿Usted qué cree que habría estado planteando él en este momento político de nuestro país? Considerando que termina un gobierno, pero también comienza otro, y estamos en una situación de un gobierno de emergencia también. Mira, la figura de los expresidentes es siempre una figura compleja, porque yo creo que habiendo estado a cargo del gobierno de un país, especialmente en Chile, lo hace figuras que están siempre, que son faros, ¿no es cierto? Son luces que iluminan un camino. Y eso cabe no solo para el presidente Piñera, también el presidente Lagos lo fue, y la presidenta Bachelet también lo es, ni hablar el presidente Frey, que sigue muy activo. Yo creo que los expresidentes siempre fueron guía. Ahora, la característica particular del presidente Piñera es que además había sido 2 veces presidente por una coalición de centro-derecha que no había estado en el gobierno en los últimos 50 años. Entonces, hubiera sido especialmente relevante su voz frente a este cambio de gobierno, que pasamos de un presidente de izquierda a un presidente que representa a la derecha. Por lo tanto, su voz hubiera sido muy importante de escuchar y probablemente hubiera sido una guía. Por eso se le extraña tanto, ¿no? Si al final nos encantaría tenerlo para poder consultarlo y preguntarle su opinión. Pero lamentablemente no está Juan Francisco, y vamos a tener un presidente a partir del 11 de marzo, el segundo presidente de la derecha, en rigor, de la amplia derecha que tenemos desde la vuelta de la democracia, porque el presidente Piñera tuvo 2 periodos, así que como José Antonio Kast es el segundo. Usted decía que había estado entrando y saliendo de lo público hace mucho tiempo. Y me imagino que eso hace que no descarte volver a lo público. ¿Usted volvería a trabajar en el gobierno si lo llamara el actual presidente? Mira, la vocación por lo público no se quita, y yo trabajé piensa que entré al gobierno con el presidente Lagos, Ya. Y después fui secretario del Interior del presidente Piñera. Pero la verdad es que las decisiones de la conformación de los equipos de gobierno es del presidente electo. El presidente ya eligió su equipo ministerial y está a punto de anunciar. No, sí digo, pero como dicen que hay yogures, capaz que tengan que reemplazarlos por leche larga vida, entonces... No, por eso, pero yo creo que en eso no hay que ponerse en la fila, sino que la vocación siempre existe. Si alguien considera que puedo ayudar en algo, siempre voy a estar disponible, pero no, en esta oportunidad será el presidente Kast el que
determine la configuración de sus equipos actuales y futuros. Bien, pues. Juan Francisco Gali, quiero agradecerle su tiempo con nosotros, que haber recordado al presidente Piñera y que ojalá tenga unas lindas vacaciones, pues. Muchas gracias, un abrazo. Chao, chao. Que estés bien. Encantado de estar. Chao. Gracias, chao. Son las 6.